¿Me escuchas tú, José Luis? Vale, perfecto, muy bien. Ahí estamos, mira, Estupendo. mira, ahí se te ve. Mira, ahí, perfecto. Confirmadme a la gente que se le escuche bien. Ahí está, supongo que sí. Debería. Vale, todo perfecto. Pues José Luis Martín Ovejero, antes ya te he estado presentando un poco. Ya hay gente que tiene, hay personas que tienen preguntas por el chat, ya luego iremos con ello. Pero bueno, lo primero, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Oye, nada, un placer, José Miguel, estar aquí contigo y con toda la gente que te sigue y que sigue estas estupendas entrevistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando estos días de verano? Que ahora estamos un poquito ahí mejor, pero parece que vienen días duros en lo que es el calor. Nada, muy bien, fenomenal. ¿Qué vamos a hacerle? Hay que asumir con ánimo leve lo que nos toca vivir. Así que muy bien. Yo ya he acabado mis vacaciones y ya estoy a pleno rendimiento. Ahora mismo, ¿cómo es ¿Y tu tú? rutina más o menos en lo que es una semana normal? Para que nos hagamos una idea, más o menos cómo es una semana para ti. Bueno, pues mira, yo los días sé cómo empiezan, pero no sé cómo Eh, acaban, porque todo depende de la actualidad. claro. Hay muchísimos casos en que de un momento para otro me tengo que pegar una ducha corriendo, afeitarme corriendo, porque me tengo que ir para una tele. Entonces, yo me levanto, me pongo a ver la actualidad, siempre estoy muy, muy informado. Eso me gusta. En primer lugar, me gusta y en segundo lugar, para mí es una obligación. Y Claro. cuando luego veo todas las redes sociales, sigo muchísimo Twitter, como es lógico, a los informadores de medios de comunicación y demás con los que trabajo habitualmente, les sigo mucho por Twitter. Y cuando veo que algo es tendencia y que además a mí me gusta y que me dan materia para analizar, hago análisis y lo subo a mi página, martinovejero.com, y lo meto en Twitter. En mi Twitter siempre voy, evidentemente, haciendo comentarios. Y luego nada, leyendo mucho, constantemente aprendiendo, porque quien piense que ya lo sabe todo está muy, muy equivocado. Y puedes decir que tienes tiempo libre a lo largo de un día, porque claro, ahora mismo es verdad que estamos en agosto, la actualidad amaina un poco, pero claro, ¿qué te voy a contar, no? De septiembre a mayo, junio, estamos viviendo, vamos, noticia tras noticia, intervención tras intervención, y a veces creo que tienes que terminar un poco exhausto también, ¿no? Nada, que va. ¿No? Es que me lo paso tan bien Ya. que yo considero que estoy de vacaciones, aunque esté trabajando, cualquier día del año. Me da igual, o sea, estar aquí, estar en la tele, estar en una conferencia, en un curso de los que imparto yo la sensación que tengo es que estoy como si estuviera de fiesta, como si estuviera de vacaciones, con lo que, hombre, a veces lógicamente acabas cansado. Ya. Cuando haces análisis, sucede algo muy importante que da mucho juego y he llegado a estar, en algún caso, he estado a lo mejor durante 24 horas en 10 medios de comunicación diferentes. Me acuerdo de algún caso de Donald Trump, por ejemplo, que ha dado mucho juego, Sí, 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 por sí. ejemplo, por ejemplo, y esos días acabas más cansado, pero es un cansancio con gusto, que es lo importante. Claro, porque además te gusta y también haces un poco pedagogía, ¿no? A través de las redes sociales de decir, esto yo creo que es así, pero por esto. Y hay gente que te sigue el rollo de decir, oye, pues tiene razón, se fija más en los gestos, ¿no? Porque al final estamos hablando de que no todo es blanco o negro, ¿no? También Claro. tema vestimenta, tema gestos, tema ya solo cómo hablas, puede demostrar cosas que otra persona no vea, porque a lo mejor está muy pendiente de su trabajo, no tiene tiempo para fijarse en pequeños detalles, y ahí estás tú, ¿no? Para decir, oye, mira, fijaos en esto. Yo, una pauta que sigo en mis análisis de comunicación no verbal, digamos que sigo la sistemática de mi profesión durante toda la vida, que ha sido Mm, la de abogado. Con lo que yo hago es estudio el caso, recopilo pruebas y llego a conclusiones. Y cuando llego a las conclusiones, explico por qué claro. yo defiendo lo que estoy contando. Y le digo a la gente que me puede estar viendo, mira, esto es por esto, fíjate en este punto, fíjate en este momento, fíjate en estos significados. Entonces hay muchos casos que, como tú muy bien dices, bueno, pues la gente, como es lógico, se deja llevar de lo más fácil, que es la palabra, es el lenguaje hablado. Pero es con lo que más se miente, es con Claro. lo que es más fácil decir que ahora mismo estoy en la China, si es que me da igual, es muy fácil, la palabra lo aguanta todo. Pero lo importante es dar un salto sobre esas palabras y fiarnos
en las expresiones faciales, fijarnos en los gestos, fijarnos en las posiciones corporales, en el contacto físico que establecen unas personas con otras, en las distancias, en las reacciones fisiológicas, en cómo es la voz, en cómo es la apariencia personal, cómo es la apariencia contextual de todo lo que rodea a la propia persona, cómo es su mirada. Hay muchos, son 10 canales de comunicación los que yo estudio para llegar a conclusiones. Mira, antes lo comentaban por el chat, ahora también lo dicen y claro, aquí siempre se pone como ejemplo países como Reino Unido, Estados Unidos, en todo lo que es esa comunicación puesta en escena y demás. Y hay gente que dice, a un experto como tú también se le puede engañar o busca engañar, o hay políticos o gente que busca engañaros a vosotros. No, a nosotros no faltaría más. Digo, Nosotros yo creo que engañar a somos una muy persona que está ahí insignificantes. pendiente de decir, ¿sabes? Como, ¿se pueden falsificar los gestos? Es decir, ¿puedes dar una imagen que no es la que realmente tienes por dentro, pero lo haces como para dar esa seguridad a la gente, para fakearlo, podríamos decir? Ya, se puede intentar, pero hacerlo todo bien siempre, yo considero que es imposible. Me explico. Una persona, un político X, quien sea, me da exactamente igual, porque además yo no tengo preferencias por ninguno y analizo a todos, puede intentar transmitir que está muy convencido de una medida que está defendiendo, que acaba de sacar y acaba de ver la luz pública, pero sin embargo en su foro interno resulta que está totalmente en contra de ella, por ejemplo. Bueno, pues puede intentar parecer que está de acuerdo, puede parecer que se alegra de esa ley que acaba de votar y acaba de aprobar, pero yo, mirar, lo más fiable que existe en comunicación no verbal es el rostro, Sí. la cara. Esto es porque existen una serie de emociones básicas, primarias del ser humano, que es que las hemos utilizado antes de que existiera el lenguaje. Son la alegría, la tristeza, el enfado, la sorpresa, el asco, el miedo. Y luego hay muchos autores que también consideran el desprecio, yo entre ellos, que cuando el cerebro lo siente con intensidad, el cerebro va a activar unos músculos en la cara, unos músculos que se pueden ver y que no se pueden frenar. O sea, lo que no puedes nunca, el cerebro racional, ir por delante del emocional. De tal manera que cuando el cerebro emocional siente enfado por una cosa que está defendiendo y que sí que que sonríe y que se ríe mucho y que se alegra mucho y que da muchas palmas y lo que quiera, pero su cerebro realmente lo que siente es enfado o incluso asco por eso que está defendiendo, no se da cuenta, no nos damos cuenta. Yo soy el primero que se me pueden ver cualquiera de las expresiones faciales, pero lo voy a decir. Aquí tenemos una buena y una mala noticia que yo siempre comparto en mis cursos. La buena noticia es que siempre, siempre lo vamos a poder ver. La mala noticia es que cuando el cerebro racional quiere poner freno al emocional para que no se me note que estoy muy enfadado, por ejemplo, que no se me note, Sí. el cerebro racional evidentemente tampoco es tonto, va rápido y dura, lo que la ciencia nos ha dicho es que dura en el rostro esa activación muscular en torno a un cuarto de segundo. Con lo cual, la buena noticia se ve, la mala noticia que hay que andar muy, muy rápido. Es decir, primero tener el conocimiento, como es lógico, saber dónde tengo que mirar y qué músculos se tienen que activar. Y en segundo lugar, estar muy, muy atento, tener mucha práctica para poder advertirlo. Que si se me puede engañar, hombre, pues claro que se me puede engañar, faltaría más. Sobre todo si en ese momento yo no estoy activo. Claro. O sea, si yo estoy con unos amigos tomando unos refrescos o unas cervezas o lo que sea, y uno de ellos me cuenta una película, bueno, es que yo evidentemente no estoy a la caza, como el que dice. Claro. Con lo cual ya me puede contar lo que le dé la gana. Cosa diferente es que en ese momento sí esté trabajando, sí que esté, pues como enseño yo mucho a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al estamento militar, que trabajo para ambos, les doy clases, de hecho, y les digo, oye, cuando estéis en un interrogatorio, lógicamente hay que estar muy atento a esto, y en ese momento, claro, es distinto, no estás con unos amigos, Claro. tienes todos tus sentidos y toda tu atención puesta en cómo se activa el rostro, qué gestos se hace con sus manos, y sobre todo, si cambia o no cambia su comunicación. ¿Hasta qué punto la comunicación es o no sincera dependiendo de cómo cambia respecto de cómo se ha comportado con anterioridad? Claro, yo eso no lo había pensado, lo que son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Claro, cuando hay interrogatorios, pues también tienen que tener en cuenta eso. Pero ahí me sale la duda de decir, Claro. a lo mejor hay personas que no están acostumbradas a ser interrogadas. Hombre, esperemos que la mayoría, ¿no? A tener que ser interrogadas por un La mayoría. policía. Esperemos. Y a lo mejor están más nerviosos, ¿no? Y el nerviosismo puede hacer que actúes de una forma
que es involuntaria, ¿no? Que a lo mejor puedes Sí. denotar que estás preocupado porque has hecho algo malo, aunque a lo mejor no, pero como estás nervioso lo demuestras. Eso también se puede calibrar, de decir cuándo realmente la persona está nerviosa porque ha hecho X o cuando simplemente está cagado por la situación y dice, no quiero que se me note algo que no he hecho, que eso pasa muchas veces. Mira, yo los cursos que doy a determinados departamentos que Sí. se dedican a hacer interrogatorios, a hacer entrevistas, siempre les digo lo que tú acabas de avisar, lo que acabas de advertir, es tener mucho cuidado, porque los indicadores que el cuerpo lanza de engaño son coincidentes Ah, con los indicadores que el cuerpo lanza cuando tiene miedo a no ser creído. Es exactamente lo que tú acabas de decir. ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, quienes han sido mis maestros, de quien yo he aprendido y quienes utilizan todo esto en el día a día? Las unidades de análisis de conducta, de Policía Nacional y Guardia Civil, que son mis grandes maestros. Bueno, lo que se saca y lo que se deduce son unos puntos débiles, unos puntos blandos dentro de las respuestas que está dando el sujeto. ¿Qué significa? ¿Que me está mintiendo sobre eso? No. Lo que significa es que sobre ese punto debo insistir, debo preguntar más, debo luego investigar con otras fuentes también, dedicarle más tiempo a esos puntos. Y entonces podré dilucidar de si eran nervios o de si era un engaño. Claro. Y de cara a un periodista, porque claro, estamos hablando de También. interrogatorios, me viene a la cabeza una Ana Pastor, ¿no? Que sus entrevistas, cuando son entrevistas de que ha sucedido algo importante y mucha gente dice que es modo interrogatorio porque es muy incisiva, también ahí se puede aplicar, ¿no? De que a lo mejor un periodista que quiera sacar una información o que sabe una información pero tiene al protagonista delante, también puede aplicar estas técnicas, ¿no? Sí, yo doy cursos, de hecho, para periodistas, doy Ajá. cursos que los abro exclusivamente para que se me apunten periodistas, de hecho, y de todos los medios de comunicación que Sí. todos conocemos, les he tenido como alumnos. Y efectivamente, en cualquier momento, cualquier conversación, cualquier entrevista, en cualquier profesión, es que me da igual, o sea, en el ámbito policial, en el ámbito periodístico, cuando estamos hablando con un amigo, con un compañero y resulta que algo nos rechina y entonces ponemos todos nuestros sentidos en alerta por si acaso me puede estar Claro. engañando. Entrevistas de trabajo, en todos esta materia es muy válida y es muy eficaz porque nos va a dar muchísima más información que lo que es simplemente el relato que se puede tener preparado de casa. Claro, y a lo mejor en medios escritos ahí es un poco más costoso, ¿no? Porque como tú lo ves escrito, de decir los comentarios, los titulares de una persona, a lo mejor te levantas a las 6 de la mañana, lo lees, pero si lo ves tienes otra percepción completamente diferente, ¿no? Un titular no es igual leído que visto. No, Claro, no tiene nada que ver. No tiene, el lenguaje escrito de una persona, primero, tiene que ser directamente de esa propia persona. Si ya ha exacto, pasado por el filtro de un periodista, no es la persona la que está exacto. hablando, salvo que le entrecomille, Sí. como es evidente. Pero si es un titular, el titular casi seguro que lo ha sacado el periodista, que puede ser de las propias Sí. palabras que ha dicho el protagonista, o es un titular que le ha parecido fantástico al periodista, que resume muy bien, o es algo muy impactante Ujú. de la entrevista. Y en cuanto a lo que ya sería el cuerpo de la entrevista, si tengo mucha frase literal, entrecomillada, puedo sacar algo de información, pero no tiene nada que ver, muy Claro. poca, en comparación con si yo le estoy viendo y yo le estoy pudiendo preguntar en vivo y en directo y le puedo repreguntar y estoy constantemente observándole y cómo cambia de reacción, cómo empieza a ponerse nervioso, Claro. a titubear con alguna pregunta en sus respuestas, cómo tiene unos silencios que realmente son ensordecedores, que podríamos decir. Sí. Eso por escrito no lo vamos a ver, porque el silencio en general en un escrito no lo ves, no nos ponen un montón de líneas en blanco Exacto. diciendo aquí guardó silencio. Quedaría muy dramático, desde luego. Eh, y claro, te quiero preguntar, ya desde tu punto de vista, ahora hablaremos un poco acerca de tu historia, que también es un poco el objetivo, pero cuando una persona va a hacer una entrevista, que suelen ser políticos en este caso, hablamos de lo que hacen, y piden las preguntas antes, ¿tú cómo lo ves desde tu posición? Ya no Mal, solo como experto, pero mal, denota mal, inseguridad, desde luego, ¿no? mal. Vamos a ver, una cosa es que hables con el periodista. Yo, evidentemente, No, llevo claro. 8 años trabajando para la televisión, con lo que me llevo muy bien, con muchos periodistas que hacen entrevistas todos los días a nuestros políticos.
Lo que yo más he visto no es que se pasen las preguntas y todo esto, que mucha gente dice, es que va con las preguntas que ya Sí. se las han pasado. Lo que yo he advertido es que antes, en maquillaje, por ejemplo, o según van paseando para plató, pues pueden charlar un poco. Bueno, pues te comentaré o te preguntaré sobre tu viaje a Venezuela, o te voy a preguntar un poco sobre el tema del precio de la luz, pero una cosa es eso, que además el otro ya se lo imagina, como es lógico, y otra Obvio. cosa es pasar por adelantado un guión pregunta por pregunta, pregunta por pregunta. Yo creo que ahí el periodista haría realmente flaco favor a la verdad, dado que la otra persona no solo se lo ha preparado, sino que incluso le han podido ayudar a prepararse esas respuestas. Y no van a salir naturales, no van a salir frescas. Y es que además impides repreguntar, porque si tienes un guión del que no te puedes salir, pues la entrevista yo creo que da poco juego. De hecho, creo que los grandes periodistas no juegan de esa manera, ni mucho menos. Totalmente. Ahora continuaremos con esa línea, pero me gustaría hablar un poco más acerca de ti para que te podamos conocer. Ya hemos comentado tu trayectoria, que al final es bastante holgada. Tienes bastantes reconocimientos por tu trayectoria profesional, te has publicado 2 libros que luego hablaremos de ellos, pero quiero remontarme a cuando eras pequeño, de cuál era tu sueño cuando eras pequeño, de cuál era tu vocación. Ser astronauta. ¿Ah, sí? Yo siempre he querido hacer cosas muy raras. No, no, háblame de eso, háblame de eso. Es muy interesante. No, es broma, ¿eh? O sea, Ah, sí que me bueno, habría claro. encantado, evidentemente. A mí el espacio siempre me ha gustado. De hecho, tengo un telescopio, tengo un montón de libros sobre astronomía. Ajá. Es una materia que siempre me ha gustado. Pero yo de pequeño siempre he querido ser abogado. Siempre. Ujú. Yo he sido abogado por vocación. Yo todo lo que he hecho en mi vida, por suerte para mí, ha sido vocacional. Yo he sido 25 años abogado de toga, es decir, no abogado de despacho que no sales y que otros ya pasan los juicios, no, no, de pelea, que se puede decir, de brea, de toga puesta en tribunales. Y eso es lo que a mí me gustaba. Y yo estudié la carrera de Derecho para hacer eso. Y me tiré 25 años. Y dije, bueno, 25 años ya son Eh, bastantes, vamos a dedicarnos a otra vocación que ya llevo años deseando hacer y para la que ya me había preparado, que claro. eran, digamos que tiene como dos patitas. La patita de la formación, dar clases, que es algo que siempre a mí en aquel momento digo, siempre me gustaría hacer y ya lo llevo haciendo, y el tema de la comunicación. Y por suerte, para mí, y espero que dure mucho en esto, me dedico a ello, a la comunicación y a la formación. Con lo cual, feliz de la vida, ya lo que te he dicho antes, que es que yo no tengo sensación de estar trabajando. Claro, y esa llama en ti que se encendió fue por algo en especial, a lo mejor de familia. ¿Cuándo fue la No, primera vez que viste? no, 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 Pero en no, no, algún no sé momento por qué. tuviste que decir, me gusta esto. No, 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 yo no vengo de familia de abogados ni de Ajá, judicatura. De hecho, mis padres tienen muy poquitos estudios, tenemos ajá. estudios mínimos, mínimos, mínimos. Ellos, bueno, pues me han permitido al final entrar en la Universidad Complutense, una universidad pública y demás, estudiar la carrera que yo quería, pero yo no vengo influido por mi familia, ni mucho menos. Yo creo que el mundo del derecho me viene, pues porque cuando somos pequeños a veces vemos injusticias Ujú. que ya las podemos sufrir nosotros o lo sufren personas a las que queremos. Y un poco la esencia de querer hacer derecho era justamente para eso, para intentar ayudar pues, a la gente que a lo mejor no tiene recursos o no sabe cómo Claro. ayudarse a sí misma y necesita un tercero, necesita otra persona para que le ayude. Y bueno, pues yo en la medida de mis posibilidades, si podía ayudar a otros, pues para eso estudié y eso es lo que he procurado hacer. Claro, ¿y cómo empezó en ti a gustarte esa comunicación no verbal, esa retórica? Porque claro, tú me lo dices, y aunque tengan cosas conexas, ¿no? La abogacía con retórica más que comunicación no verbal a lo mejor, Claro, claro. pero ¿en qué momento tú recuerdas que dijiste, oye, me quiero dedicar a esto o quiero Sí, sí, profundizar en la formación respecto a este otro tema? sí, sí. Aquí sí que me acuerdo perfectamente. Ajá, Y es que cuando yo estaba de abogado, yo creo que llevaría unos 15 años en ese momento, por lo cual todavía faltaban 10 más, ajá, me hice una especie de máster, se llama una titulación de experto en retórica y argumentación, que es el experto en oratoria por el Colegio de Abogados en la Universidad Complutense. Fue un curso muy potente, un año entero con titulación de experto en la materia, muy, muy práctico. Vinieron profesores, comunicadores de muchísimos ámbitos, vinieron actores también ajá, para enseñarnos un poco de arte dramático, periodistas, y entre ellos vinieron un par de personas a enseñarnos comunicación no verbal. Pero claro, nada, en este tipo, aunque sea un claro. año, te viene mucha gente a enseñarte.
Lo más importante, pero en un par de días, para que te lleves una visión conjunta de todo en este tipo de expertos o de máster. Y en esos 2 días que estuve yo con los de la comunicación no verbal, dije, ¡buah! Esto es impresionante. Esto de poder saber más allá de lo que me cuenta, lo que la persona puede estar sintiendo o lo que puede estar pensando y que realmente tenga un respaldo científico esta materia, Claro. yo me tengo que zambullir. Yo tengo que saber más de lo que me han enseñado en 2 días. Ahí me nació. A partir de ese momento, ¿qué es lo que hago? Buscar un buen máster, formarme, como es lógico, leer todo lo que cae en mis manos, pero bueno, puedes leer cosas buenas y malas porque no sabes muy bien diferenciar. Y yo creo que tardé 5 o 6 años, tardé varios años en encontrar un máster muy bueno en la Universidad Camilo José Cela, que me costó un pastizal, me costó un montón de Ya, dinero, pero dije me vale la pena, porque eran muy buenos profesores y sobre todo porque vi que era muy práctico, dado que claro. me venían los responsables de las unidades de análisis de conducta de Policía Nacional y Guardia Civil para el tema del análisis de la comunicación en la verdad y la mentira, con lo que dije, estos no me van a contar películas, estos me van a hablar de sus interrogatorios del día a día, y efectivamente, así fue un máster muy práctico, muy intenso, durante un año casi no salía a la calle, porque yo de lunes a viernes trabajaba como abogado, con lo que yo tenía que sacar el Claro, máster sí, sí, sí. en el sábado y domingo. El sábado y domingo era cuando yo podía sacarlo. Mi mujer tuvo una paciencia de santa durante ese año y bueno, pues luego ya me saqué el máster y empecé a ponerlo en aplicación en el día a día, hasta que ya rompo relaciones con el despacho en el que yo trabajaba y digo, ala, a dedicarme a esto que ya he tenido bastante toga. Mira, comentan por el chat, Puchilla, los contrainterrogatorios Perry Manson, tan fantásticos, ¿no? Esas referencias Los de ese- clásicos. los clásicos, ¿no? Esos interrogatorios. Mira, tú tienes una frase que define un poco tu visión del mundo de la comunicación, que es: comunicar no es opcional, pero hacerlo bien sí lo es. Te quiero Claro. preguntar, desde tu punto de vista, ¿nos comunicamos mal? Sé que es una pregunta muy genérica, pero sé que en este entorno de redes sociales, TikTok, que no dejan de ser 10-15 segundos, en Twitter al final son unos caracteres, parece como que nos comunicamos tanto que a lo mejor no le prestamos tanta atención como debería. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo no suelo ser radical jamás en mis respuestas. Todos tenemos días y días. Ya, ya. Y todos los influencers y toda la gente que Sí, publica en TikTok o donde sea, bueno, tiene mucho mérito. O sea, si sí, durante sí. un minuto tú transmites un mensaje, el que sea, que atrapa la atención de otro, tienes mucho mérito. Y de hecho, yo, por ejemplo, en el curso especializado en oratoria, en comunicación, que doy de 4 horas, yo utilizo algún youtuber, porque digo, esto no es hablar de Obama y hablar de no sé quién, o hablar de nuestros políticos cuando aciertan o cuando Claro. fallan. Es que de los youtubers hay mucho que aprender, porque son comunicadores como todo. Algunos mejores, algunos peores. Algunos tienen días mejores, algunos tienen días peores. Por eso yo creo que en general yo no diría ni que nos comunicamos muy bien ni que nos comunicamos muy mal. Creo que todos tenemos días mejores y días peores Sí. y creo sobre todo que aquí no hay quien no pueda aprender más. Yo el primero, ¿eh? Yo el primero. Me falta mucho por aprender. Había por ahí un sabio que decía que cambiaba lo que sabía por lo que le faltaba por saber. Y es verdad, yo también. Mira, a lo último que comentabas de tema de streamers, youtubers, etcétera, por aquí se pasó hace 2 o 3 semanas María Miguel Valero, que también es, bueno, es psicóloga, es streamer y demás. Y claro, hablaba de esa importancia de que algunas veces se puede subestimar, ¿no? Desde los medios de comunicación, que es, esto es directo. Hablo de plataformas como en Twitch, esto es directo. Si una persona te está viendo y no le enganchas, se va, porque pierde su tiempo. No es a lo mejor como un podcast que lo dejas de fondo o tal. Esto es directo. Aquí estamos, la retención es muy importante. Claro, desde tu punto de vista, ¿cuánto de importante es que una persona pueda tener en el mismo momento a 70.000, 80.000 personas y no se vayan? Se subestima, ¿no? Pero realmente es una capacidad de retención importante. Vamos, tienen un mérito que se merecen un premio diario. Es bestial, o sea, es que es bestial tener una capacidad de retener a tantos miles de personas durante tanto tiempo que pueda durar su intervención, evidentemente tiene muchísimo mérito. Por eso yo muchas veces cuando oigo en medios y demás que se les quita valor a unos o a otros, yo estoy en contra de todos. O sea, yo ni quito valor a los periodistas que los vemos en la televisión o en la radio, donde sea, creo que tienen un valor Sí, fundamental, tienen un trabajo brutal, la gente no sabe, yo no sabía antes de trabajar con ellos la cantidad de trabajo
la cantidad de trabajo que hacen detrás de un programa, por ejemplo, pero tampoco hay que quitar el valor a los youtubers. Aquí no hay que elegir, aquí no hay que decir, estos son los buenos, es mi punto de vista, ¿eh? Sí, 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 Estos son sí. los buenos y estos son los malos. Es que yo creo que en todos los sectores hay buenos y hay malos profesionales. Hay gente con ética y gente muy carente de ella también. Hay gente que te intenta engañar para atraparte y hay gente que dice, mira, pues si pierdo seguidores, pues perderé seguidores. Si alguien cambia de canal, pues cambia de canal. Pero lo que yo voy a intentar es hacer mi trabajo lo más profesional posible. ¿Me equivocaré? Sí, como todos. Pero lo que no haré será engañar a los demás. Claro, hablabas ahora de la radio, luego te preguntaré por ella porque también es muy interesante esa comunicación solo de voz, que a lo mejor es también la gran arma que tiene la radio, pero también el gran impedimento de decir, es comunicar con la voz. Y una persona que se sienta atraída por la voz de otra es un mérito enorme, pero comentan por el chat, José1980, que es de Chile, dice, Ibai es un ejemplo que subestiman las redes sociales. Claro, hablamos de ese tipo Claro, de perfil de personas que llevan muchos años comunicando, que es verdad que ellos mismos lo dicen, mira, yo no he estudiado para comunicar, pero es un don que tengo, lo he perfeccionado, he trabajado sobre ello y al final lo ha conseguido. Claro, hay gente que dice, pero es lo que tú acabas de decir ahora, comunicar no es una cosa elitista, es decir, cualquier persona, si quiere mejorar en comunicar, puede hacerlo, puede formarse, puede intentarlo, no es una cuestión de tú has estudiado, tú sí, tú te comunicas bien, a ti no te tiene que ver la gente porque tú no has estudiado, esto no tiene nada que ver con eso, e Ibai es un buen ejemplo, ¿no? De decir, él mismo se lo ha formado y a lo mejor tiene un don, quieras que no, también es posible, pero está ahí, ¿no? claro, siempre hay personas que puedan tener capacidades más innatas. Claro. Personas que es que desde niños, yo me acuerdo, por ejemplo, de un periodista que a mí me gusta mucho, que es Iker Jiménez, Ujú. el que lleva Cuarto Milenio, que él cuenta muchas veces en la intimidad para miles de personas de su plató de televisión, dice, pues es que yo ya de niño ya jugaba a hacer programas de radio y yo ya hacía entrevistas y yo ya me inventaba entrevistas con personas y hacía seguimientos ovni o no sé qué y no sé cuántos. ¿Qué ocurre cuando ese niño se hace adulto, primero joven y luego adulto, Claro. que tiene una práctica brutal? Primero, tiene una pasión irrefrenable. Irrefrenable, que eso es fundamental en cualquier comunicador. Tener una pasión por lo que haces y por lo que cuentas a prueba de bombas. Eso es lo primero, porque las emociones emocionan y se contagian en las personas que te están escuchando o que te están viendo. En segundo lugar, práctica, 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 que la práctica hace al maestro. Y en tercer lugar, formarse más, siempre, todos, formarnos más y aprender técnicas nuevas. Yo tengo ahí una librería de un montón de libros de grandes comunicadores de todo el mundo y yo esta misma mañana y ayer y demás estoy leyendo, 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 constantemente estudiando más para mis libros, pero también para mi día a día. Y Claro. lo empleo, te aseguro que lo empleo constantemente lo que yo voy aprendiendo. Mi problema es que ojalá, ojalá recordara todo lo que aprendo, pero no puedo. Ahí está la cosa. ¿Tú cómo valoras el mundo de la radio? Te lo preguntaba antes, te lo decía antes, que al final tiene un mérito impresionante, ¿no? El Sí. comunicar solo con la voz, que hay, todas las voces son diferentes, el timbre, el tono. ¿Cómo valoras ese mérito? También, también, tiene un mérito muy grande. La radio es maravillosa. Yo conozco grandes comunicadores que a mí me han dicho, yo prefiero la radio a la televisión, por ejemplo. Esto luego va Ujú. en cada uno. Sí, Yo no, sí, yo prefiero la tele. Aunque la radio, he trabajado para radio un montón sí, también en análisis y demás, y estupendo, fenomenal. Pero yo soy más de tele que de radio. Me gusta más. Pero la radio tiene un valor brutal por lo que tú acabas de adelantar, porque tienes que enganchar a la gente, los tienes que atar a tu programa de radio y a lo que les estás contando exclusivamente por tu voz, claro. por cómo lo cuentas, qué entonación, qué velocidad. Mira, en cursos que yo doy, yo soy profesor de A3 Media, formación, entre otras entidades. Y ahí, bueno, pues a los alumnos que vienen por allí, directivos, sobre todo de empresas y demás, se les hacen una serie de prácticas y de pruebas. Y una de ellas es en radio, es Ujú. en Onda Cero, con una directora de informativos y demás. Y claro, se sorprenden cómo lo difícil que es poder comunicar a través de la radio todo lo que tú quieres decir a otros. Me acuerdo que ella pone una grabación y cuenta lo mismo, pero lo cuenta con diferentes velocidades o con Claro. diferentes entonaciones y evidentemente cambia. No tiene nada que ver cuando te lo cuenta demasiado rápido o demasiado lento o sin poner énfasis y demás y te duerme
o te hace desconectar o te hace pensar en otras cosas, a cuando utiliza la entonación, la velocidad, el volumen Justo, exacto. adecuadas. Y las palabras no las cambia, ¿eh? O sea, fíjate si es importante. Y las palabras no las cambia. Lo único que cambia ella es todo el juego de la voz. Y bueno, es que te atrapa, que te hipnotiza. O sea, son brutales. O sea, los grandes profesionales en general, vamos, deberíamos coger apuntes de todos ellos. Total, y además aquí también estaba recordando que por aquí se pasó también Belén Remacha, periodista que ahora está en Sonora, que es una plataforma precisamente de Sí, A3 Media de podcast ahora, y decía ese potencial que tenía el podcast en tanto que a ella le gustaba, por ejemplo, los reportajes, ¿no? Los reportajes sonoros, que te envuelven una historia, evidentemente no hay nada de imagen, pero que te termina atrapando. Claro, a lo mejor también a veces se subestima, ¿no? Porque evidentemente la televisión es visual a tope y al final todas las declaraciones e intervenciones también están muy pensadas para televisión, la puesta en escena, la vestimenta, etcétera. Pero ese formato podcast, ese formato radio que te acompaña, es muy importante también, ¿no? Porque al final mucha gente se va a dormir escuchando un podcast o con la radio y a lo mejor claro. no con la tele, ¿sabes? Cada medio tiene su público. Total, Eso total, es algo que no podemos nunca olvidar. Cada medio tiene su público. Y hay personas que les gusta más la tele y hay otras que la aborrecen y que les total, gusta más la radio. Y hay otros que lo dicen, no, no, a mí lo que me encanta es coger los podcasts de una colección donde me hablan de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, total, y me voy a la cama todas las noches habiéndome escuchado un capítulo donde yo cierro los ojos y es que oigo los cañonazos y estoy viviendo lo que sucedió en esa batalla que me están contando. total. ¿Tiene mérito? Muchísimo, muchísimo. Si es que estamos rodeados de magníficos profesionales. Sí. De magníficos profesionales. Y eso es algo que muchas veces no se valora tanto. Y de verdad que tenemos que aplaudirles por lo buenos que son. Porque hay mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás. Claro, profesionales, también estímulos no muy diferentes, que al final cada persona que quiera escoger puede escoger una forma de comunicarse o Claro. ninguna, o descansar, ponerse a leer o mirar al techo, que también a veces nos puede venir bien. Tú tienes dos libros, José Luis, que es Tú habla que yo te leo y Miénteme si te atreves, que realmente están muy relacionados entre ellos, precisamente Claro. hablando de esa comunicación no verbal, de cómo detectar la mentira por los gestos. Primero, ¿cómo valoras esa acogida por parte del público a los libros? Muy buena, muy buena. El primer libro, que es del año 2019, el segundo es 2021. 2019 es Tú habla que yo te leo. Además los tengo aquí, Ujú, siempre los tengo a mano, mis dos libritos, por si acaso tengo que consultar algo. ujú. Entonces, por un lado, tengo, a ver, que lo A coja ver, bien de al otro cámara. lado, ahí se ve. Bien, por un lado, Tú habla que yo te leo. Este es el primer libro que sale, es el libro especializado en comunicación no verbal y en el que enseño desde un punto de vista práctico, que es como me gusta a mí. A mí lo Claro. que me gusta es muy práctico y muy divertido. Yo si no me lo paso bien, hago otra cosa. Sí, Y lógico. entonces, esa es la filosofía de mi libro. Justamente comunicación no verbal. Y voy tocando el mundo del rostro, de los gestos, del cuerpo, de las distancias, del contacto físico, para que las personas cuando luego tengan una reunión con quien sea, puedan recordar lo que yo he contado en el libro y ponerlo en práctica. Y bueno, estoy muy contento con él porque ha sido premiado por la Ajá. Academia de Artes y Ciencias de Washington como un libro muy bueno para aprender. Y la verdad es que yo lo presenté diciendo, me dijeron que lo presentara y dije, bueno, vale, vamos, como si mañana me dicen que me presento a un concurso de altura y yo mido 1,63. Digo, pues, Pues mira, vale, lo intentamos. bueno, pues tú me dices que me presente, igual el resto son más bajitos. Y lo presenté con el libro, con unas reseñas y demás, y me sorprendió cuando la academia lo vio, lo estudió y oye, le concedió el premio. Así que muy bien. 2 años después, ¿cuál sale? Uno especializado en detección de la mentira, justamente Ahí. especializado en detección de la mentira, que es Miénteme si te atreves. Y en este, justamente la filosofía tiene como dos partes, que al final un poco sigue lo que son mis cursos. Por una parte, enseño a nivel teórico, la primera parte, la más breve, cómo funciona nuestro cerebro cuando dice la verdad o cuando miente, porque funciona de manera distinta, aunque no lo sepamos. Y en segundo lugar, el peso importante del libro son indicadores, pistas, señales de engaño por el lenguaje y por el comportamiento, que la gente piensa mucho, no, no, tú te fiarás exclusivamente de cómo miran, de cómo se Ya, mueven, de... No, 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 eso es una parte, pero la otra parte es el lenguaje.
Las personas cuando mienten cambian su lenguaje, utilizan un lenguaje diferente, utilizan diferentes verbos, utilizan diferentes tiempos. Es algo que hacemos las personas al mentir, al no estar seguros de lo que estamos contando y que no nos damos cuenta. Y esa es la gran clave que enseño en este segundo libro, en Miénteme si te atreves. Claro, realmente, José Luis, entiendo que tiene que ser bastante divertido, ¿no? Es decir, tú estás viendo una intervención o... Luego hablaremos que también has estado en programas deportivos, que ha habido también, que eso es más allá de la política de le ha tocado, no sé qué, y realmente tiene que ser divertido cuando tú encuentras una mentira. ¿Para ti es divertido? Esto ya Bueno, entre tú y yo, de decir, a ver, estás viendo una intervención de un político, de un futbolista o de lo que sea, y de repente dices, no ha dicho la verdad. Pero tú estás ahí con la mentalidad de decir, cuidado. como he comentado al principio, jamás me oirás decir en un medio no ha dicho la verdad No, o claro, este hombre, esta persona miente con digo tú de seguridad. cara a Y ti además lo mismo. cuento en el libro. Sí, Vamos a ver, esto es como el polígrafo, por decirlo de alguna manera. El ya, polígrafo no detecta la mentira. Lo que detecta son los cambios conductuales o los cambios fisiológicos claro, que es el polígrafo. Lo que yo detecto es que existen muchas señales de que la persona seguramente no confía en lo que está diciendo, duda mucho de lo que está contando, pero significa que está mintiendo, que lo está haciendo adrede y demás. Pues cuidado con eso. Nunca se puede ser radical en la mentira. Nunca, nunca se puede ser radical. Entonces, lo que yo sí digo es, a mí me da muchas dudas. Ten en cuenta que yo vengo de la abogacía, con claro, lo cual claro, claro. lo que no me voy a ganar es una querella. A mí me da muchas dudas, otra cosa es lo que yo pienso por dentro, Sí, porque veo esto, veo esto, veo esto, veo esto, y siempre lo señalo en los programas de televisión que voy, no me corto. Y además es una cosa muy buena de los medios y que a mí me ha sorprendido, ¿eh? Que mucha gente me lo dice. ¡Guau! Todo manipulación, manipulación. A mí me han dejado decir lo que me ha dado la gana. Siempre, y además he repetido. Que lo raro es que diga, bueno, cómo se pasa, dice no sé cuántas cosas, nos ponen en entredicho nuestra ideología de programa, no le vuelvo a llamar. Me da lo mismo, derecha que izquierda. Yo aquí de verdad que, que doy un paso adelante por los medios de comunicación españoles conmigo, ¿eh? sí, Con el resto no me meto, solo me faltaría. Pero a mí me han llamado de todos los medios de comunicación españoles, porque ya he colaborado con todos, sí, me han dejado decir lo que me ha dado la real gana, siempre. Mi problema por donde me han cortado es con los tiempos, ya, porque me puedo enrollar mucho, claro. pero no con los contenidos, que es lo importante. Y lo fundamental es que he repetido. Me han vuelto a llamar para que haga análisis de otros políticos o de otros deportistas o lo Claro. que sea. Con lo cual, por lo menos conmigo, ideologizado, absolutamente nada. Claro, estaba pensando lo que decías de que yo seguro que una querella no me gano, porque al final tal, y estaba pensando, imagínate a alguien que dice, voy a querellar por decir que a lo mejor estaba inseguro. Pero estamos hablando de No, decir, con aquí eso no no. te pueden querellar. Claro, Es decir, los delitos se cometen cuando tú haces una afirmación tajante, exacto, pero cuando tú dices que cabe la posibilidad de que la persona dude en esto que está contando por esto, por esto, por esto y por esto, exacto. digo que cabe la posibilidad. A Yo ver, no le estoy llamando mentiroso, porque además es que iría contra mis propios principios y lo lógico, que defiendo en mi libro. sí, Es que esto no es un detector de una mentira, es un detector de que algo pasa dentro de su cerebro que le hace exacto, comunicarse de manera diferente. Pero es que lo decíamos al principio, ¿y si tiene miedo a no ser creído en un punto concreto? claro, ¿Y si teme que le hagan una pregunta en concreto? ¿Y si resulta que el entrevistador, cuando habla de un tema, le cae fatal y le genera muchas inseguridades? Bueno, pues es que tenemos claro. muchas variables. Puede ser una inseguridad, puede ser que esté estreñido y no lo sepamos, y a lo mejor, pues no, eso también es una posibilidad que se te nota en el este, que son cosas que a lo mejor no pensamos, ¿no? José Luis, En ese caso lo tendría todo el tiempo en la entrevista. ya claro, pero claro, ahí también No solo una pregunta. denotas un Yo lo poco que de te suelo sacar inseguridad. es cuál es la pregunta clave que ha desestabilizado al entrevistado. Claro, Es lo que más me gusta. ¿Cuál es la pregunta clave que ha desestabilizado? ¿Por qué el entrevistado, cuando le preguntan por X, su comunicación cambia por radicalmente? completo, sí, Algo hay detrás que le hace cambiar, pero yo lo dejo así. Mirad, claro. un ejemplo para nuestra audiencia ahora mismo. Lo tenéis en mi página, martinovejero.com. El análisis que he hecho del posado de la familia real española. Sí, Analizo al ujú, rey, analizo a Leticia, analizo a las dos hijas. Bueno, pues me centro mucho en la reina Leticia porque digo que me sorprende. Porque creo que le pasa algo que le provoca que esté más ausente, que esté más distanciada de su familia y que tenga un comportamiento más nervioso y más inseguro. ¿El qué le pasa? No tengo ni idea.
No sé si se ha levantado la pobre con dolor de tripas, esa Claro, mañana regañado con su marido o si las adolescentes se han rebelado contra él, claro. contra ella. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, Zoom nos ha echado, efectivamente. Voy a mandarle otro enlace. Esto es lo que pasa cuando Zoom tiene 40 minutos, ¿no? Bueno, la gente que está por aquí, si no seguís el canal, os invito a seguirlo, por favor. Gracias. Le voy a volver a mandar el enlace. Y algún día Zoom me patrocinará, espero, y me dará llamadas gratis. Bueno, llamadas, videollamadas gratis. Porque no me gusta que la gente se quede ahí cortada por culpa de Zoom. Porque además es de imprevisto, hace pum. Vale. Pero os está gustando la charla, ¿no? Esta es una charla muy interesante. A mí me está gustando mucho también. La verdad. Ya está a punto, ¿eh? Los frames no han vuelto a bajar, ¿eh? No sé, habrá sido algo puntual. Porque el ordenador no está realmente exigido, pero está a un 30%, no está... Ah. Estaba siendo muy, muy interesante la charla. Qué fantástico es. Esto es una charla muy... Estaba siendo una charla guapa, la verdad. Ya está a punto de entrar. Uf. Ahí. Ahí Que, estamos. que Zoom nos echa los 40 minutos. Lo siento Muy porque te bien. dejase cortado, pero Nada, bueno. ya está, ya estamos. Sí, lo que estabas comentando, que hace poco, ayer o antes de ayer, publicaste entradas sobre los Borbones, ¿no? De que estaban ahí en Palma de Exacto. Mallorca, y comentabas que la gestualidad de Leticia era como que estaba un poco extraña, que podía ser por una razón, por la otra y demás, y era un ejemplo, ¿no? De cómo, de lo variable que puede ser esto, ¿no? Claro, yo lo que siempre comento en mis análisis, yo no te puedo dar la respuesta y lo comento en mis dos libros. Los porqués no van incluidos en el Claro. aprendizaje, porque cada situación es totalmente diferente y porque no se pueden sacar conclusiones precipitadas. El que yo haya visto a la reina Leticia muy insegura y bastante nerviosa y bastante distanciada y demás, yo no puedo, sería una locura. Imagínate, esto es porque se ha enfadado con Felipe. Pues No, ya hombre, no, está. es que esto es una barbaridad, esto es una barbaridad. Pero yo lo que sí llamo la atención es de la gente es decir, mira, algo le pasa y algo le pasa por esto y por esto, dado que ella jamás se comporta de esta manera, porque ella se comporta de esta otra forma siempre. Exacto. Con lo cual, lo que sí podemos deducir es que algo ha cambiado en su mente, algo ha cambiado en su cerebro, que le provoca cambiar su comportamiento. Eso sí, si fuéramos policías y estuviéramos en una entrevista, en un interrogatorio, ahí sería una buena manera de seguir investigando y de Exacto. empezar a preguntar por ese momento concreto, por ese día en que se notaron esos cambios. Eso es lo importante. Pero simplemente es un inicio, una pista para luego ser un poco detectives del comportamiento que llamo yo.
Exacto, y además esa comunicación no verbal también está muy relacionada con otro área del cual te quiero preguntar, como es la retórica, y ya retórica y oratoria, ¿no? También el arte de hablar en público, porque cada vez encuentro a más gente, gente de mi edad o de mi generación, que tiene más miedo a hablar en público, también a esa sobreexposición, que es paradójico en un ecosistema con tantas redes sociales, pues me encuentro a cada vez más gente que tiene miedo a hablar en público y es perfectamente lícito porque impresiona, ¿no? Hablar ante tanta gente. ¿Tú cómo lo abordarías a una persona que a lo mejor tiene miedo de hablar en público? ¿Tú cómo lo abordarías? ¿Por qué empezaríamos? Yo formo a muchas personas que tienen miedo a hablar en Claro, público y de hecho altos ejecutivos que pueden dirigir una empresa de maravilla y obtener unos beneficios espectaculares, pero luego no le pongas delante de 100 personas a contar algo, porque claro. se mueren. Conozco comerciales brutales, o sea, que es que venden hielo a los esquimales, o sea, son brutales, pero que en el cara a cara son muy buenos, pero que le dices que tiene que dar una conferencia entre 50 personas y se quedan paralizados. Bueno, yo trabajo mucho con personas de este tipo. ¿Y qué es lo que hay que hacer en esos casos? Lo que hay que ganar es seguridad en uno mismo. Al final, yo después de muchos años de estudio, de preparación, de práctica y de enseñar a otros sobre este tema, he llegado a la conclusión de que el arte de hablar en público es un tema de seguridad en uno mismo. Con lo cual, ¿cómo obtenemos seguridad en nosotros mismos para que cuando salgamos no tengamos miedo, sino que disfrutemos? Hay que Claro. pasar del miedo escénico al placer escénico. Yo te aseguro que yo tengo placer escénico. Bueno, pues es controlar muy bien la materia. Punto uno. Eso es fundamental, controlar muy bien la materia. En segundo lugar, trabajo y práctica. Hay gente que me dice, ala, te he visto en un vídeo ahí de un minuto y, joder, ¿cómo me ha gustado ese vídeo? ¿Cómo se nota que te sale así muy fluido? Digo, lo que tú no sabes es que hay 2 días de trabajo detrás de un vídeo de un minuto, a lo mejor. Es que puede haber Claro. 2 días de Sí, sí. trabajo, de preparación del guión, de ensayo, de recordatorio de puntos, de cómo tienen que ir en orden, de cómo lo tengo que contar, de como si fuera un actor de teatro, de escenificación en el salón de mi casa paseándolo, hasta que llega el momento en que me planto delante de la cámara y en un minuto te cuento de qué va un curso. Pero hay mucho trabajo detrás, mucho, Lógico. evidentemente. Bueno, pues seguridad en uno mismo, que lo da la formación, lo da la práctica y lo da verse uno mismo. ¿Eh? Algo que ayuda mucho, aunque la primera vez las personas se quieren meter debajo de una silla, como me pasó Ujú. a mí en el curso este de oratoria, yo la primera vez que me veo en una intervención pública digo, me meto debajo de una silla y no salgo. Qué vergüenza, qué mal lo he hecho, qué horror, qué desastre. Es decir, que la gente que sepa que esto es normal. O sea, que la gente que tiene miedo a hablar en público sepa que es normal y esas vergüenzas que tenemos, esos miedos, esos son normales. Pero si nos vemos, si trabajamos y una y otra intentamos mejorar, si le ponemos pasión, algo que no puede faltar nunca en un buen orador, es pasión por lo que está contando. Pues lo fácil será que al final le tengan que acabar sacando de los pelos, de lo cómo está disfrutando en el escenario. Claro. El otro día estaba grabando un vídeo para una escuela formativa de aquí, de la Comunidad de Madrid, y me decía la directora, oye, ¿quieres que me salga? Porque hay profesores que cuando graban este vídeo a mí me ponen nervioso, o sea, me dicen, no es que me pone nervioso que tú me estés mirando. Digo, no, no, yo todo lo contrario, tú di a todos los que estén por aquí cerca que se metan. A mí me gusta y me Cuanta más motiva gente, mejor. cuanto más gente mejor. Yo en esto recuerdo a uno de mis profesores de oratoria, Miguel Ángel Zorrilla, que es un tío brutal, es buenísimo, buenísimo, que él siempre decía, yo lo único que tengo miedo de hablar en público es hablar en el Santiago Bernabéu cuando está lleno. ¿Sabéis por qué? Porque creo que puedo morir de gusto. Bueno, pues yo Muy entonces buena lo frase. envidiaba y a día de hoy lo siento exactamente como lo sentía él. Creo que puedo morir de gusto. Es una muy buena frase. Es una muy buena frase. José Luis, antes nos estaban preguntando por ello, de si podemos ver algo práctico, algunos tips rollo rápido. Te voy a mostrar un vídeo, ¿vale? Evidentemente, estos son años de enseñanza, tienes tus libros, etcétera. Pero había gente que decía, vale, en un vídeo, ¿qué cosas rápidas puedo ver para detectar? Y antes lo has mencionado y viene que ni al pelo. Evidentemente, Donald Trump es una de las personas, digamos que comunicativamente hablando, ha sido un goce para gente como tú, porque al final digamos que es una persona Sí, muy expresiva, ¿no? A su manera, pero es muy expresivo. Y sí, tú estás Donald viendo mi Trump, sí. pantalla, ¿verdad? Tú me estás viendo aquí, ¿no? Sí, Vale, te voy a poner por aquí un vídeo que no tiene sonido, es simplemente gesto, y quiero que lo veamos juntos. Es decir, en qué cosas habría o tendríamos que fijarnos. Ahí se está viendo, sí.
Se está viendo, ¿no? ¿Lo estás viendo, José Luis? Sí, en el país, Perfecto, sí. sí. Este es el vídeo de cuando Donald Trump fue a Corea del Norte a pasar la frontera, la zona desmilitarizada, y se saludó con Kim Jong-un, ¿vale? Y Ah, quiero, no tiene audio, no hace falta el audio, es solo gesto, quiero que me digas ahora mismo lo que te vaya pareciendo. Bueno, yo lo primero que comparto con la audiencia es que yo cuando analizo algún vídeo, en general, lo veo y lo reveo varias veces, Sí, ¿eh? sí, es importante, sí, Es sí, no. decir, que la gente no piense que esto es que veo un vídeo y empiezo a decir cosas así. Que es magia, A claro. veces lo hago y a veces me esfuerzo muchísimo y acabo agotado. Yo analizo los debates que existen para las elecciones generales o de las comunidades autónomas, los analizo por Twitter y demás Claro. en vivo y en directo los voy analizando. Pero esto me requiere un esfuerzo y una concentración verdaderamente brutal. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? Unos tips y demás que te pedía la audiencia. Lo primero, es muy importante conocer al protagonista. En este caso, yo a Donald Trump le conozco bastante bien porque le he analizado muchísimo, igual que a nuestros políticos. Les he analizado muchísimo. Con lo cual, lo primero, conocerle muy bien, porque puede hacer cosas extrañas que no tengan ningún valor, que simplemente es que es un maniático de hacer esas Ajá. cosas en todo momento. Entonces no tiene ningún valor. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver en Donald Trump? ¿O qué tendríamos que ver en general en cualquier otra persona? Pues, por ejemplo, la manera de caminar, si camina muy rápido o camina muy despacio, porque eso en lo que nos va a decir es la seguridad que tiene en lo que está haciendo. Aquí camina pausadamente, se quiere tomar su tiempo, quiere gozar de ese momento en el que va a atravesar la frontera de las dos Coreas, por ejemplo, que aquí es cuando se dan la Sí. mano con Kim Jong-un. Es un momento muy, muy curioso. Lo tengo analizado, ¿eh? Esto lo tengo analizado en mi web. Lo que pasa es que no me acuerdo de memoria de todos los Sí, análisis que sí, hago porque sí. son cientos. Pero es divertido. Yo animo a la gente a que vea este momento por cómo se ponen ahí los dos a dar la mano y cómo pasa, no paso, paso, no paso y demás. Luego es interesante el contacto físico con su brazo izquierdo que le Ajá. hace. Observemos que ahí Kim Jong-un, por ejemplo, el brazo izquierdo lo tiene caído, mientras que Donald Trump, el brazo izquierdo, establece constantemente contacto. Esto está totalmente preparado. Esto sí que está totalmente hecho adrede. Lo que le está intentando dar es confianza a la otra persona. Cuando a alguien le saludamos, le estrechamos la mano derecha y con el brazo izquierdo, el maestro era Obama, el que lo hacía Ajá. siempre. Sí, sí, sí. A los altos dignatarios les cogía con el brazo izquierdo. Y ese contacto físico que estás viendo también en ese momento, un poco lo que le estás transmitiendo es, me importas, me interesas, o si me acabas de contar algo, oye, me preocupo por tus problemas, por ejemplo. Todo depende del contexto. Claro. Aquí simplemente es te acompaño porque, oye, estoy muy a gusto contigo dando este pequeño paseíto y pasando a tu zona de Corea del Norte. Pero ese contacto físico con el brazo izquierdo, eso está más que calculado. Luego tenemos que ver también la mirada, hasta qué punto es una mirada alta, una mirada baja. Las miradas altas son más de orgullo, las miradas bajas son más de vergüenza en ciertos momentos, salvo que esté pisando una tierra que a lo mejor se pueda tropezar. Y entonces, como todo, no son Exacto. reglas matemáticas. No son reglas matemáticas. En un momento concreto, una mirada baja puede ser para no tropezarse, pero en otros momentos puede ser que siente cierto temor, cierta vergüenza, cierta tristeza. Por eso, de aquí la gente no se puede llevar un tip que, que resulte infalible para todos los casos. Cada contexto tiene su historia. Y lo que sí puedo comentar es que lo del brazo izquierdo, evidentemente, era para sintonizar mucho más con él. Luego vemos cómo lleva una corbata muy llamativa. ¿Para qué? El color rojo atrae la atención. De tal manera que cuando nuestros ojos se lanzan a mirar a los dos, sin quererlo, a quien más vamos a mirar es a Donald Trump. Claro. Sin quererlo. El otro va, Kim Jong-un va totalmente de negro y él va de oscuro pero con una corbata roja. Con lo cual mis ojos van al rojo. Es el color de la sangre. De tal manera que mi cerebro viene diseñado de generación en generación para irse a mirar cualquier señal de alerta. Y el rojo suele ser una señal de advertencia o de alerta, con lo que me estás atrapando tú la atención mucho más que el líder coreano. Vemos cómo gesticula cuando le estáis explicando lo que sea o estén hablando, mientras que el otro está con los brazos caídos, de tal forma que se ve quién está liderando, Sí, sí. quién está participando mucho más y quién está ganando puntos a la hora de decir, yo mando más en esta conversación y yo te estoy indicando lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que hay que decir, lo que no hay que decir o hasta dónde podemos llegar. El que gesticula en general manda, el que toca habitualmente también manda.
el inferior no suele mantener contacto físico con el superior, de tal manera que ese exceso de contacto físico de Trump hacia Kim Jong-un es un poco que cuando la gente lo ve, es ver quién manda Claro. y que quien puede mandar en esa relación bilateral tan diferente es Donald Trump sobre Kim Jong-un. Pero vamos, podríamos estar hablando Sí, horas, no, ¿eh? no. Y fíjate, es Sí, un vídeo que me acabas de poner ahora mismo. es súper interesante. Además, siempre se ha comentado, ¿no? Lo de Trump cuando hace un apretón de manos y se lo lleva. A ver, tampoco de una forma tan flagrante, pero se lo lleva ¡Oh, a Twitter. sí! Que ¡O sí, que sí, sí! que es ¡O sí! flagrante. Ha habido momentos en los que Que sí. yo he visto casi Sí. tirar al suelo a dos personas. A, al presidente francés, ¿A Macron? Sí. a Macron, que no me salía el nombre, a Macron y a un juez de los Estados Unidos, del Tribunal Supremo, que Ajá. cuando le dio la mano le pegó tal tirón que le desestabilizó y le dejó bailando sobre una sola pierna. Igual que con Macron también. O sea, que se pasaba cuatro pueblos, pero cuatro pueblos, eso sí, muy importante, no era una costumbre, era algo que él lo hacía adrede. Porque, por ejemplo, cuando le visitaron los españoles, le fue a visitar Rajoy, por ejemplo, Sí. el estrechar la mano fue totalmente normal, ¿eh? A este no le pegó tirón, ni le apretó, ni le fastidió, ni nada de nada con la mano. No es lo mismo alguien que te trae un poco al fresco, que no me importas tanto, como al francés, que sí te quiero dominar, por ejemplo, o a un magistrado del Tribunal Supremo que también quiero que sepas aquí quién puede mandar y que te traigo hacia mí, por ejemplo. Claro. Estaba perfectamente, perfectamente medido por Donald Trump eso. Es súper interesante y ya vamos terminando porque sé que te tienes que ir porque, salvo en momentos puntuales, por ejemplo, yo recuerdo esa entrevista con Iván Redondo de hace un año en La Sexta, que ahí como que todo el mundo empezó a decir, pero realmente está todo controlado, entre comillas, o todo está pensado, con también esa puesta en escena que le dio, ¿era Salvados o no recuerdo? O el programa de Gonzo, creo que era, o Salvados, no recuerdo, pero que la puesta en escena iba en pro de ello, pero con el ajedrez, las fichas, esto está pesado, esto está medido, etcétera. Claro, tú lo comentabas en el vídeo y es un vídeo que yo te he soltado aquí sin decírtelo antes, es decir, me lo estaban comentando por el chat Sí. No, yo y... no lo sabía, ¿eh? Yo no No, lo no. sabía. Y al final Yo tú no lo mismo lo sabía. decías, de que esto posiblemente está medido y evidentemente está calculado hasta el milímetro por la gente que está detrás, gente de comunicación, asesores políticos. Y ya esta es una de las últimas preguntas que te quería hacer. De cara a un electorado, por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿cuánto de importante es para votar a una persona o no su puesta en escena? Porque claro, yo lo pienso y, por ejemplo, en los debates electorales que hemos tenido ahora en Andalucía, por ejemplo, y el año que viene tendremos muchos, eh, vete preparando, José Luis, porque el año que viene vamos a tener muchos, ya Qué por lo bien. pronto municipales y Para autonómicas. mí, qué bien. Con lo bien que me lo paso. Pero claro, a lo mejor llega un punto en el que nos fijamos tanto en el mensaje que a lo mejor no tanto en el cómo se da en ese mensaje. Para ti, ¿cuánto de importante es de cara a un electorado que un candidato demuestre seguridad, etcétera? Porque siempre, más allá del meme de que alguien saque un pergamino, una piedra o lo que sea, eh, ¿esa puesta en escena realmente gana votos? Hablo desde el desconocimiento. Sí, te cuento. Vamos a dividir a la opinión pública que está viendo el debate Ajá. en dos sectores. El sector que ideológicamente ya está muy implicado, Ujú. a ese no le cambias. A ese le va a parecer maravilloso lo de su líder y le va a parecer repelente lo del líder contrario, a ese no le vas a cambiar. Ajá. Y vamos a ver al indeciso. Ese es el interesante. El indeciso que se ve el debate y dice, pues no sé todavía quién votar, vamos a ver quién me convence aquí. Ese es una mina de oro para Ajá. los políticos. A ese es al que quieren arrastrar. Indudablemente el mensaje verbal, por supuesto que es importante, pero el mensaje no verbal es muchísimo más importante. Ajá. Porque si yo te digo ahora mismo, joder, José Miguel, qué bien que me lo estoy pasando contigo. Pues la gente que dice, eso es mentira, si se está aburriendo. Es decir, Sí, sí. claro, claro. Mirar, sobre esto hay estudios científicos. Hay uno de Mehrabian de los años 70, un psicólogo de la Universidad de UCLA, que dice que cuando existe incoherencia, contradicción entre el mensaje verbal y el mensaje no verbal, el cerebro del ser humano viene diseñado para dar una importancia de hasta un 93% al mensaje no verbal. Le Ajá. vamos a dar mucha mayor validez a lo no verbal, mucha mayor. Esto que ha sido una exageración, pero la tenemos todos los días, que preguntamos a un amigo, que vemos a un político que nos cuenta cualquier cosa, lo llamamos intuición, pero en el fondo es comunicación. Y decimos, me parece que no se lo está creyendo. Me parece que mi amigo me dice que está bien, o mi familiar me dice que está bien, pero yo creo que algo le pasa. Pues ese algo le pasa es comunicación no verbal. Lo que pasa es que no nos han preparado para dar nombres, eso me dicen Claro. muchos alumnos a mí. Me dicen, lo que yo llamo intuición, tú lo que has hecho es
darme nombres y decirme qué era lo que mi cerebro observaba sin yo darme cuenta. El rostro, el cuerpo, los gestos, la mirada, las distancias, el tacto, yo qué sé, son tantos elementos de comunicación que venimos diseñados para no pasar desapercibidos. Nos hemos tirado 2 millones de años donde solo nos hemos comunicado de manera no verbal y Ujú. 200.000 donde hemos utilizado el lenguaje ya verbal. Fíjate si hay años de diferencia, de 2 millones a 200.000. Y más nos valía enterarnos de las emociones de la gente que nos rodeaba y de si venía con ánimos hostiles o venía en son de paz, por decirlo en plan muy simple. Efectivamente, claro. Eso ha pasado de generación en generación y nos viene de serie. Nadie nos ha enseñado, ni a ti, ni a mí, ni a quien nos está viendo ahora mismo, qué cara poner si nos enfadamos o nos alegramos. Eso no nos ha enseñado nadie. Es algo que nos viene de serie. Y luego hay cosas que sí se pueden enseñar, cierta gestualidad y demás, pero yo que preparo a políticos, por ejemplo, para intervenciones parlamentarias y demás, yo no les digo qué gesto poner. Eso es una barbaridad. Ya, no, Oye, claro. aquí levanta la mano. Aquí haz así. Eso es una barbaridad, porque además que ni se va a acordar. Lo que yo trabajo con ellos es para que su discurso se lo crean más, para cambiar el discurso y llevarlo muy interiorizado, que te salga de las tripas, que les digo yo a ellos. Y no te preocupes de la comunicación no verbal, que te va a acompañar. Va a ser la mejor música a tus palabras. Claro, y que ya la última, aprovechado también que lo comentaba antes por el chat. Claro, hemos hablado mucho de la comunicación no verbal a la hora de creerte tu discurso, que se supone, ¿no?, que los políticos deberían creérselo porque al final es lo que están proponiendo ellos. Pero bueno, sabemos cómo funciona esto. Ujú. Y en el deporte pasa exactamente lo mismo. A ti te han roto la cabeza con el tema Mbappé, de cómo se mueve, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos. Y mira lo que pasó. La semana de antes dijo, me quedo. Y a tomar por culo todo el análisis de toda clase. Pero, pero claro, te quería preguntar, porque antes me lo comentaban por el chat, ¿qué valor se le da a la naturalidad? Porque claro, por ejemplo, en una intervención en el Congreso hay gente que dice, hombre, yo prefiero notar que la persona, más que se crea su discurso, que viene de serie, se da por hecho, sea natural, se muestre natural. Claro, Claro, por supuesto. pero a lo mejor tenemos a otros líderes. Ahora, por ejemplo, el vídeo de Trump que hemos visto ahora, natural no es en el sentido de que está muy articulado, tiene una parafernalia detrás, son jefes de Estado. De cara a la gente, ¿crees que la naturalidad es casi más importante decir? Porque la naturalidad va acompañada a la seguridad. Si tú estás natural, comentas lo que sea y estás seguro de lo que estás contando, ¿no? Claro, es lo que te acababa de Sí, comentar de que yo con los políticos y demás, o con cualquier persona que trabaje en una intervención pública, no le digo jamás que fuerce su comunicación no verbal. exacto. Lo artificial es tu mayor enemigo, lo artificial. La naturalidad es tu amiga. Hay tres claves para un buen comunicador. Brevedad, porque nadie se ha quejado de un discurso breve. Naturalidad, porque tienes que ser tú mismo y no tienes que imitar a otro. Te tienen que salir tus gestos y demás con total naturalidad. Y la tercera, sinceridad. Si tienes esos tres requisitos, te aseguro que si además te gusta lo que estás hablando y le pones pasión, vas a enamorar a la gente. Con lo cual la naturalidad en el Congreso de los Diputados o con tus amigos o donde sea es un valor incalculable. La naturalidad no la tenemos que perder nunca. Que podemos mejorarla como todo y podemos cambiar algún gestillo, podemos cambiar algún tipo de mirada y aprender algo como todo. Y una vez que lo tengas interiorizado, lo haces. Pero ya te sale natural. Lo Claro, que no puedes sí. es a alguien decirle, pues mira, cuando digas esto tienes que hacer así con las manos, porque eso va a ser artificial. Y además su cerebro va a trabajar en multipantalla, como se dice, Sí. en multitarea. Y cuando el cerebro trabaja en multitarea, trabaja mal. No puede estar pensando en el discurso verbal que está dando y a la vez estar pensando en cómo tengo que poner las manos cuando diga tales o cuales palabras. E imagínate hacer eso en una intervención de 10 minutos. Ya no te digo una hora, 10 minutos. ¿Qué tienes que hacer en cada momento? ¿Dónde tienes que mirar? ¿Qué tienes que hacer? Es una locura. ¿Y qué gesto tienes que poner? Eso es una locura, no se puede. Te lo digo por experiencia, no Sí. se puede. Saldría mal el resultado. Sí, mira, justo has contestado una pregunta que acaban de decir ahora, que la naturalidad se prepara. No es que se prepare, sino que se pueden dar herramientas, ¿no? Se Decir, perfecciona, se perfecciona, se perfecciona, se pero no se perfila. cambia, no se cambia. Gana mucho más un líder natural, aunque sea un poco grotesco, como puede ser Donald Trump, Ujú. pero es natural. Yo me acuerdo cuando analicé el debate de Donald Trump contra Hillary Clinton, Ajá, mi conclusión final, que la tiene la gente ahí en la web, sí. mi conclusión final es, veremos qué deciden los americanos. Si lo que es una política al uso
pero más artificial, o la brutal naturalidad, que yo definía a Donald Trump como la brutal naturalidad. ¿Y qué eligió el pueblo americano? La brutal naturalidad, porque lo natural al final siempre va a ganar a lo artificial. Exacto. Pues José Luis, ha sido un placer tenerte por aquí. La gente está encantada, dice que ha sido una charla maravillosa y de que tú destilas mucha positividad, cosa que es cierta y que también se necesita hoy en día, José Luis, porque no ganamos para disgustos a la hora de contar cosas, ¿no? Pero una sonrisa viene bien de vez en cuando. Y además, antes te comentaba que vas a tener mucho trabajo en los próximos meses con debates, etcétera, porque ya están ahí. Y también con Trump vas a tener trabajo, porque de aquí a 2 años vamos Dicen que vuelve. Sí, no, él ya ha anunciado que se vuelve a presentar para 2024. Así que... Por lo tanto, José Luis, una vuelta al pasado, pero vamos, vamos, no te vas a aburrir. Si querías tranquilidad, no te nunca. vas a aburrir, pero vamos, ni de Mientras broma. existan seres humanos, no me No, aburriré. no te vas a aburrir. José Luis, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Espero que hayas estado cómodo. Sí, hombre, José Miguel, ha sido una conversación y a mí por lo menos el tiempo se me ha pasado volando. Nos hemos tirado una horita de Sí. charla y se me ha pasado volando. Pasa que ahora me tengo que poner a hacer otros temas, ahora a partir de las 9 y pico. Pero vamos, que genial, que muchas gracias también a ti, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado. Os invito a comunicar mejor cada día y a disfrutar de lo que hacéis, os guste lo que os guste. Exacto. Pues José Luis, ha sido un placer y te mando un fortísimo abrazo. Mucha Lo suerte mismo. y descansa lo que puedas. Gracias, igualmente. Un abrazo Chao. muy grande. Hasta luego.